Muy buenos días, hermanos. Permítame compartir la palabra del Señor. Estamos hablando estos domingos la serie Los Milagros de Jesús. Hemos visto que Jesús sana enfermos terriblemente con lepra. Hemos visto también ya que Jesús sana a distancia, como el siervo del centurión. Hoy vamos a ver cómo Jesús sana dolores y enfermedades comunes como la fiebre. En otras palabras, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que puede sanar toda clase de enfermedad. Las terribles, las que son crónicas, pero también puede sanar enfermedades comunes. El pasaje que queremos considerar esta mañana está en Mateo el capítulo 4, versículo 14, que dice de esta manera. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La sanidad de la suegra de Pedro. Ese es el título del mensaje que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Y dice la palabra, entonces Jesús se levantó y salió. En Lucas el capítulo 4, 38 agrega algo más. Se levantó Jesús y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Entró en la casa de Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un discípulo de Jesucristo. Quiere decir que Jesús tenía interés y simpatía por los familiares de sus discípulos. Y vemos aquí una serie de enseñanzas. Primero, veo que Pedro tenía esposa y veía con buenos ojos el estado matrimonial de sus discípulos. Como hoy en día Jesús ve con buenos ojos el estado matrimonial de su iglesia, de todos aquellos que creen en Él. Él no permite que la gente conviva debajo de un mismo techo sin casarse. En segundo lugar, veo aquí en este pasaje que Pedro tenía casa y Jesús, el Maestro, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Dice aquí en este mismo pasaje, en el versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que el discípulo tenía casa y el maestro no tenía dónde recostar su cabeza. En tercer lugar, yo veo aquí que Jesús se traslada a vivir a Capernaum. Pedro, al saber que su maestro estaba en Capernaum, él se traslada también a vivir al lado de su maestro. Era tanto la influencia que tenía acerca de Jesús, y él trata de seguir a Jesús y trata de estar con Jesús a donde quiera que él iba. Tenía en su casa a su familia, a su esposa y a su familia, pero también tenía a su suegra, lo cual es un ejemplo para yernos y para nueras de nuestros tiempos. Y cual sea la edad que tenga la suegra, hay que darle una buena atención. Hoy en día, la suegra se le usa para bromas, para chistes. Pero Pedro tenía a su esposa, tenía a su familia y en su casa lo tenía a su suegra, que estaba postrada en cama. Esta es la otra cosa que yo veo aquí. La suegra estaba postrada en cama, con fiebre.
tenía un problema infeccioso debido a una bacteria o un virus. No creo que haya sido COVID-19, porque en ese tiempo no había este virus, pero sí había otros virus, por cierto, y pudo haber sido una neumonía, pudo haber sido también una infección del tracto urinario. No fue simplemente una gripe, o un resfrío. Por lo que Lucas dice, se trataba de una terrible fiebre. Dice estas palabras: estaba en cama, sin fuerza y consumida por la fiebre. Y le rogaron a Jesús que vaya a ver a la suegra de Pedro. La parálisis es una enfermedad crónica que produce también enfermedad, gripe, que produce fiebre. De ambas, el Señor lo sanó. Aquí esta fiebre podía haber tenido 40 o 41 grados centígrados, pero el Señor lo sanó. ¿Sabe por qué? Porque para Él no hay nada imposible. De ambas, el Señor sana. Amigos y hermanos, la sanidad de suegra. Veamos el proceso. Tenemos que aprender de nuestro Maestro, de nuestro Señor, y miramos cómo Él se acercó a la persona que estaba delicada de salud. Si unimos lo que dice Mateo, Marcos y Lucas, vamos a considerar varias cositas aquí. Por ejemplo, vemos cómo fue efectuado aquí la sanidad, producto de una enfermedad muy posible satánica también. Primero, Mateo dice, la vio a la suegra de postrada, vio. Lo primero que hace el Señor aquí es ver. Él se da cuenta. Él no es indiferente. Él vio la suegra de Pedro, como está viendo tu vida en este momento. Él está viendo de qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que está pasando en tu cuerpo, qué es lo que está pasando a tu alrededor. Cuando Él entra a la vida o entra a la casa, Él mira, Él ve todo. Pero también en segundo lugar vemos que se acercó al paciente, se acercó a la enferma que tenía fiebre. En tercer lugar, luego se inclinó, dice la palabra ahí en Lucas, se inclinó hacia ella, se agachó y comenzó él entonces a tratar con ella. Y luego la tocó su mano. El médico Lucas, dice, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Eso dice un médico. Lucas era un médico y vio a su maestro que se inclina y reprende a la enfermedad. Lo toca y reprende a la enfermedad. Quiere decir que la enfermedad era un espíritu que estaba atormentando la vida de esta mujer. Y Jesús, con la autoridad que recibió de su Padre, reprende esta enfermedad. Y cuando la Biblia dice le tocó, no para conocer la enfermedad, para tomarle el pulso, como hacen los médicos en estos tiempos, sino para curarla y para sanarla. Jesús nunca tuvo miedo de contagiarse. Hoy la gente tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de tocar a una persona que tiene COVID-19.
O si tiene cáncer, tiene miedo en tocarlo. O si tiene SIDA, tiene miedo en tocarlo porque tiene temor de que vaya a ser contagiado. Pero el Señor no tuvo temor. Hoy los médicos atienden de pie y de lejos al paciente. A diferencia de Jesús, que Él se acerca a la persona, se inclina a la persona, lo toca, lo sana, reprendiendo a esa enfermedad. Amigos y hermanos, yo veo aquí señales de la amabilidad de Jesús. Veo señales de la ternura de Jesús para con los seres humanos. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros tocando a la persona enferma, delicada, tocando las manos y tocando el corazón también. Ella se levantó, dice la palabra aquí. Ella se levantó y le servía. Cuando ella vio que estaba sanada completamente y que ya el Señor había reprendido ese espíritu, entonces ella se levantó y le servía. ¿Qué cambio tremendo se produce en esta mujer? Un cambio profundo hizo Jesús con esta mujer. Una sanidad completa. Porque apenas fue sanada, se levantó. Se levantó para servir al Maestro. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Pero con este privilegio de esta mujer que había sido sanada, ella no se consideraba como algo importante. No, más bien ella está dispuesta a servir a la mesa, servir a su Señor, como una diaconisa. Ahí veo el cambio. Ahí veo el cambio de una mujer que recibe la bendición de Dios. Cuando es sanada, ella no sabe cómo servir a su Maestro. Conozco muchos casos donde muchos hombres y mujeres han sido bendecidos por Dios, han sido tocados por Dios, han sido sanados por Dios. Y con la promesa, con la clásica promesa de todos los hombres: Señor, si me levantas de esta enfermedad, te voy a servir. Si me levantas de esta enfermedad, Señor, yo te daré mi vida y mi tiempo y mi dinero. Pasó el tiempo y se olvidaron del Señor. Amigos y hermanos, esto es una rica enseñanza para nosotros, por cierto. ¿Quién son honrados por Cristo? Deben mantenerse humildes. ¿Cómo ser útiles? Si Dios te está sanando, Dios te está honrando, sí, te está levantando, te está haciendo experimentar algo lindo, precioso. Ahora pregúntate, ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo honrar? ¿Cómo puedo servir a mi Señor? Y la fiebre no era cualquiera. Hoy en día, la fiebre nos alerta de que hay algo anormal en la persona. En general, es debido a una infección. Toda persona que tiene fiebre se debe a una infección. Y durante el estado febril hay muchos cambios. Hay muchos cambios en el metabolismo del ser humano. Por ejemplo, la frecuencia del corazón, el pulso que podemos palpar.
Cuando la fiebre llega a cierto nivel, la persona puede empezar a delirar o a tener convulsiones. Esta enfermedad del COVID-19, una de sus características es producir en el ser humano fiebres muy altas de 40 a 41. Por eso es que si no se le atiende de inmediato, urgente, esa persona se muere. Y puede ser que el médico, el doctor, la clínica, el hospital esté lejos. Pero si usted cree, la Biblia dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. El problema es que no creemos. Nos cuesta creer. Dudamos. Dudamos de la presencia de Dios. Dudamos de la presencia del Espíritu de Dios. Dudamos de que el Señor puede hacer un milagro. Y sin orar y sin consultar con el Señor, uno corre hacia el hombre. Pero esta mujer y los apóstoles que estaban acompañándole fueron al Señor. El Señor tocó su mano y reprendió esa enfermedad, esa fiebre, y esa fiebre desapareció. Miremos las visitas de Jesús. Jesús va a la casa de Pedro y hay sanidad. Jesús va a la casa de Simón el leproso y hubo ahí enseñanza y sanidad. Jesús fue a la casa de Zaqueo y allí hubo salvación. Amigos, ¿a dónde va Jesús? A donde vaya Jesús, si va a tu casa y le abres la puerta de par en par, porque la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si Jesús va a tu casa y toca la puerta de tu corazón y tú lo abres de par en par, Él va a entrar y va a bendecir tu vida. Va a traer enseñanza, va a traer predicación y va a traer sanidad para tu cuerpo, para tu alma. Si el Señor nunca va con las manos vacías, Él va con bendición y bendiciones eternas para ti. Por eso es necesario, nosotros estamos orando para que el Señor a través de su Espíritu Santo se manifieste en tantas personas que están pidiéndonos oración todos los días de 6 a 7 de la mañana. Estamos orando para que abran la puerta de su corazón, para que el Señor entre y perdone de todo pecado, de toda maldad, e imparta bendición, salvación y vida eterna. Pero la Biblia dice también, cuando llegó la noche, versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Cuando llegó la noche oscura, las tinieblas, dice aquí que echó fuera a los demonios. Con su palabra, con la palabra que salió de sus labios, echó fuera a los demonios. En Jerusalén, en el tiempo de Jesús, había muchos hombres y mujeres endemoniadas. ¿Y sabe por qué? Los estudiosos de la Biblia dicen, porque ese pueblo era rebelde para con los profetas, rebelde para con las autoridades que Dios había establecido. Y es por eso que por su rebeldía, ellos llegan a ser dominados por el diablo. Pero valió la oportunidad para que Jesús echara fuera demonios
y para que diera a conocer que Jesucristo tiene poder sobre Satanás. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Jesucristo tiene poder sobre los demonios? ¿Sobre las personas que atormentan a la gente? Créalo. Jesús, repito, Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Él puede no solamente sanar de toda enfermedad física, puede sanar también aún de la opresión del diablo. Sanó a todos los enfermos, dice este pasaje, este versículo 16, a todos, sin excepción. Por más vil que fuera el ser humano y por grave que fuese la enfermedad, Él los sanó. Hay hombres, el ser humano no merece ser sanado, ser salvado, ser bendecido, porque es un hombre pecador, es un hombre rebelde, es un hombre con mucho resentimiento en su corazón. Pero la gracia, pero la misericordia del Señor se manifiesta. Y Él sana, aquí sana, no hace excepción de personas. Y Él sana toda clase de enfermedad. Y el versículo 17 dice que así se cumple, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliese las Escrituras. Cristo está aquí cumpliendo las Escrituras. Él vino a cumplir las Escrituras. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Dónde está ese pasaje escrito? En Isaías 53, el versículo 4. Él mismo quitó. Aquel que quitó y aquel que es poderoso para quitar no solamente el dolor y la enfermedad, sino para quitar lo que el hombre no puede, como es el pecado y la maldad del corazón. Él es el que sana. Él es el que hace milagros, amigo, en estos tiempos. Nuestros pecados causan, escuche bien, causan la pesadumbre de nuestras enfermedades. Muchos o muchas son las dolencias y enfermedades a que estamos nosotros sujetos. Nuestro cuerpo está sujeto a muchas enfermedades. Pero la Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Dos cosas importantes. Lo primero que Cristo quiere llevar es el pecado y la maldad de nuestro corazón. Para eso murió en la cruz del Calvario. Él quiere perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Recuerda usted que es religioso? Todos los años celebramos la Semana Santa. ¿Y qué vemos en la Semana Santa? A un Cristo crucificado, que derrama su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no pone su fe en Él? Para que usted sea salvo y tenga usted la vida eterna. Y en segundo lugar, Jesús quiere tocarte para que tú seas sanado. ¿Cuál sea tu enfermedad? ¿Cuál sean las dolencias que tengas? Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Dice la palabra, Él mismo llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cristo es nuestro gran médico, que nos atiende las 24 horas del día. Acércate a Él. Ven a Él. Amigo y hermano, yo quiero hacer una oración de sanidad. Quiero orar por usted,
que está conectado con este programa, en esta plataforma, por este medio de comunicación, quiero orar por usted. En este momento, ¿quiere usted repetir conmigo la oración? Es simplemente una ayuda. Es su fe en el Señor Jesucristo. La fe mueve montañas. La fe en un Dios vivo es la que te va a sanar. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, Señor y Dios, en este momento, Señor, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió por mí, para perdonarme y limpiarme de todo pecado y de toda maldad. En esta mañana, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi corazón y yo te necesito. Pero también, Señor, necesito un toque tuyo. Necesito un milagro tuyo. Necesito, Señor, que pongas tu mano bendita de sanidad sobre esta dolencia, sobre este dolor de mi cuerpo. Señor, ten misericordia de mí. Sáname, Señor. Como dijo el leproso, si quieres puedes sanarme. Y tú respondiste, Jesús, quiero, y lo sanaste. Como has hecho también con esta mujer que tenía fiebre. Lo viste que estaba enfermo. Te acercaste a él y te inclinaste y la tocaste y reprendiste esta enfermedad. Haz lo mismo también, Señor. Sana en este momento. Sana a esta persona que está aquí, Señor, ahí en su hogar, ahí en su casa, y que está delicada o capaz en una clínica, en un hospital. Pon tu mano bendita de sanidad, mi Señor, y que esa enfermedad sea reprendido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si el Señor ha tocado tu vida, si el Señor está bendiciendo tu vida, esta mujer que fue sanada de una fiebre terrible, se levantó y le servía. ¿Cómo respondería usted al Señor? Levántese y sirva. Y conéctese con nosotros para seguir ayudándole espiritualmente. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por su atención.